Estamos estudiando de los atributos de Dios. Vamos a hablar sobre un atributo que en nuestro actual mundo tiene mucha particularidad, ya que la justicia es algo que lamentablemente se está confundiendo bastante. Esperamos ahora que con lo que aprendamos podamos entender un poquito más sobre la justicia de Dios. Así que le pido por favor que me acompañe orando. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta reunión. Dios, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por la bondad que tú nos muestras, aún en medio de una época de incertidumbre, aún en medio de una época en la que nuestras libertades que pensamos que tenemos están restringidas, Dios. eh, Tenemos la libertad aún por tu soberanía y por tu bondad de reunirnos, si bien a la distancia, para poder aprender tu palabra y adorarte de esta forma. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han unido a esta reunión, por cada uno de los que faltan todavía, para que podamos juntos aprender y podamos conocerte un poco más. Que al final de esta reunión podamos exclamar y alabar, Señor, tu grandeza, y que podamos también temer tu justicia conforme a lo que tu palabra dice. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como les mencionaba, vamos a hablar ahora sobre el hecho que Dios es justo. La Biblia dice en el Salmos 11:7, dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Ese es de los atributos, como le digo, más confundidos o más malinterpretados. De hecho, los que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado de soberanía, hemos hablado de el pastor Marcelo nos compartió esta semana también acerca de, Dios mío, se me fue por un momento, he tenido un problema ahí de memoria, pero ya me voy a acordar, perdónenme, se me ha ido. Y ahora vamos a hablar de la justicia. ¿Por qué es importante? Perdón, habló de la ira y perdón, y lo tenía tan presente. Porque son atributos que lamentablemente el mundo de ahora desconoce de Dios. El mundo de ahora piensa que la soberanía de Dios es algo que podemos tomar como nos convenga, que la ira de Dios es algo que quedó en el Antiguo Testamento y que la justicia de Dios, de hecho, es algo que puede ser adaptado a lo que nosotros creemos conveniente. Sin embargo, espero que lo que estudiamos ahora nos sirva para entender que Dios es justo, y esa justicia es algo que no cambia conforme al tiempo pasa, no cambia conforme a los humanos vamos cambiando, sino que es la justicia de Dios la que persevera a través del tiempo, y somos nosotros los que debemos someternos a ella. Entonces, es importante que entendamos o que comprendamos dos explicaciones muy importantes acerca de la justicia de Dios. Primero, ¿qué es la justicia y qué no es la justicia? Eh, la justicia, según la Real Academia de la Lengua, dice que es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es lo que la ciencia o la academia nos dice a nosotros, que es básicamente el concepto que tienen todos, que la justicia es darle a quien lo que le corresponde. Ok, perfecto. Y hay que entender también otro concepto que es rectitud. Rectitud es cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en el sentido moral. Hay que hacer una aclaración acá. La justicia y la rectitud, si bien en castellano son dos palabras separadas, si bien son dos términos que se manejan por aparte, en el idioma bíblico, tanto en el hebreo como en el griego, las palabras para justicia y rectitud son perfectamente intercambiables, de hecho son las mismas. Entonces, la justicia y la rectitud de Dios es esencialmente lo mismo. Para nosotros lo vemos diferente en español, pero es lo mismo. Cuando usted vea la justicia de Dios y rectitud de Dios en la Biblia, están hablando de las mismas cosas. Pero me interesa también definir qué no es la justicia. Me interesa definir qué no es justicia de Dios. Porque como leímos hace un momento, según la Academia de la Lengua, pues dicen que la justicia de Dios es dar a todos lo que le corresponde. Ok, pero lo que corresponde a cada quien. El problema es que los cristianos pensamos que nos corresponde todo y que tenemos un derecho sobre todas las cosas. Entonces, de hecho, muchos cristianos afirman que a todos nos corresponde lo mismo por igual, y si no, no es justo. Muchos cristianos ahora están abogando por la justicia social. La gente sale a protestar, por ejemplo, y hemos visto antes de que ocurriera esta crisis que hubo marchas del movimiento feminista pidiendo justicia, diciendo que, bueno, querían igualdad de derechos, igualdad de funciones, igualdad de responsabilidades, porque si no, no era justo.
De hecho, delante de Dios, justicia no es que todos tengan lo mismo. Ya vamos a ver a qué se refiere la justicia de Dios. De hecho, justicia tampoco es, por ejemplo, decirle a la gente, mira, Dios no se queda con nada. Él a su tiempo te va a recompensar. Yo, la verdad, me llama mucho la atención cómo ahora, o verdad me pregunto, ¿qué le dirán a sus congregaciones aquellos pastores que a inicio de año dieron la famosa proclama profética y le dijeron a la gente que este año era un año en el cual Dios iba a devolver todo aquello que nos había sido quitado, que era un año en el cual Dios iba a restituir muchas cosas? Eso no es justicia. Justicia no es decirle a la gente, mira, Dios no se queda con nada, Él te va a corresponder o te va a restituir todo lo que te ha sido quitado. Eso delante de Dios tampoco es justicia. De hecho, decirle a la gente con la que discutimos, mira, ya no te voy a decir nada porque la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Eso tampoco es justicia de Dios. Eso no es la forma en la cual la justicia de Dios obra. Porque ahí lo que estamos haciendo es amenazando, ocupando un versículo bíblico. De hecho, tampoco justicia, por ejemplo, es hacer a Dios un genio de la lámpara. Cuando decimos, mira, es que Dios quita lo bueno para darte lo mejor. Eso posiblemente sea cierto en ciertas circunstancias muy particulares, pero la justicia de Dios es mucho más sublime que únicamente centrarla, únicamente enfocarla en aquellas cosas que nos han sido quitadas y que esperamos que nos devuelvan. Decirle a la gente, mira, sí, Dios quita lo bueno y te va a dar lo mejor, es como tú tienes que esperar una retribución, tú tienes que esperar algo que Dios te va a dar, y realmente eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no define la justicia de Dios de esa forma, sino que es algo mucho más sublime, y espero que lo podamos entender de una mejor forma ahora. Entonces, hay que entender qué significa que Dios sea justo entonces. ¿Qué significa que Dios sea justo? La justicia de Dios quiere decir dos cosas principalmente. En primer lugar, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Le pido por favor que ponga atención y lo voy a repetir porque es importante que lo comprendamos. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto, es decir, a lo que es correcto. Y lo particular de esto es que Él mismo es la norma final de lo que es recto. A Dios nadie le ha puesto ninguna norma, sino que Él mismo es la norma. A Dios nadie le dice esto es lo correcto, porque Él mismo lo ha definido. Y otra cosa que también significa que Dios sea justo es que en su perfecta justicia absoluta, en y hacia sí mismo, su prevención de cualquier violación de su carácter, su revelación en sí mismo en actos de justicia hacia sus criaturas. Es decir, que Dios siempre actúa con perfecta justicia absoluta. Él nunca es injusto. Nada de lo que hace Dios es injusto. Al contrario, hacia sí mismo Él no puede ser injusto porque Él nunca viola su carácter. Él nunca va a ser injusto porque Él nunca va a pecar. Él nunca va a ser injusto porque Él nunca va a hacer caso omiso de lo que Él mismo dijo. Es decir, usted y yo muchas veces violamos lo que decimos. Decimos desde lo más noble o tal vez lo más sencillo, este año sí voy a hacer dieta y a la siguiente semana nos estamos pues comiendo más de lo que debemos, hasta decirle a la gente, no, mira, 2 semanas te voy a pagar. O sea, fallamos en lo que decimos que vamos a hacer, pero Dios nunca hace eso. Él nunca viola lo que Él dice que va a hacer. Y sobre todo, que Dios muestra también actos de justicia hacia sus criaturas. ¿Qué significa esto? Significa que no es que Dios sea muy justo, hermano. No significa que Dios tenga una justicia muy grande. Significa que todo lo que se llama justo proviene de Él. Significa que todo lo que hay en esta tierra, todo lo que se manifiesta en esta tierra, tanto de humanos, o obviamente de lo que Dios hace con nosotros, proviene de la justicia de Dios. Toda cosa que llamemos justa es porque viene necesariamente de Dios y refleja algo de Él. Si hay algo justo es porque procede de Dios. Ahora, ¿qué más significa esto? Y esto aquí vamos entrando un poquito en lo que necesitamos entender. Que Dios en su carácter, si Él es justo y es perfectamente recto, de modo que Él nunca viola su carácter, nunca viola su rectitud, debemos entender que Dios nunca hace excepciones. Dios nunca hace el ojo pacho y nunca hace la mirada para otro lado, para que dejarnos pasar las cosas. Dios nunca pasa por alto algo de modo que Él dice, bueno, no lo considero tan malo. Dios absolutamente todo lo que Él considera justo o injusto lo juzga de esa forma conforme a su rectitud.
En Él no hay vacíos legales. Ahora, obviamente usted ha estado pendiente de todo lo que está ocurriendo con esta crisis y lamentablemente qué difícil ver que salvadoreños, sabiendo que podríamos afectar a otros, aún la gente se le dice, mira, no puedes entrar al país, y la gente siempre dice, no, pero alguna forma tiene que haber, alguna manera tengo que poder entrar, algo se puede hacer. Mira, ahorita no nos podemos mover, pero veamos qué mentiras nos inventamos para poder darle la vuelta a la ley y no cumplir con ella. Pero en Dios no es así. Dios no hace excepciones para permitirle a usted o pasarle por alto que usted eche una canita al aire. Dios no es que va a decir, no, esta vez porque mi hermano o porque mi hijo me cae bien, lo voy a dejar. No es que, y Dios no va a decir, bueno, sí, por esta vez, como tiene tiempo de no pecar, se lo voy a permitir. Al contrario, Dios es perfectamente justo, perfectamente recto, y lo que Él ha llamado bueno es bueno, y a lo que Él ha llamado malo sigue siendo malo. No importa qué circunstancia sea. No importa, por ejemplo, si usted no tiene trabajo, por ejemplo, a Él sigue llamando incorrecto que usted haga algo ilegal. No importa, por ejemplo, que usted lleve no sé cuántos años sin pareja, Él sigue llamando pecado el que usted fornique. No hay, digamos, en Él una excepción diciendo, no, voy a ser un poquito más considerado y condescendiente con esa persona. Pero darme a entender con eso porque es la base de todo lo que vamos a hablar, o lo que estamos hablando. Permítanme que se cerró esto. Entonces, hablemos un poquito de teología sistemática respecto a la justicia de Dios. La justicia de Dios se analiza de dos formas o desde dos perspectivas. En primer lugar, tenemos la justicia rectoral. ¿Qué es esto? Es la rectitud de Dios como el regidor moral, dador de la ley y juez del mundo, que impone su ley con promesas de recompensa y castigo. Es decir, para que lo recuerde de esa forma, el primer aspecto de la justicia de Dios es que Dios es el que da las normas del juego. Dios es el que establece las reglas. Dios establece las leyes bajo las cuales este mundo se rige. No es usted ni soy yo, es Dios el que las pone. Por tanto, el que manda, el que tiene completo control, es Dios. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, que demuestran que Dios obviamente muestra su justicia en un aspecto rectoral. No lo busque, bueno, si tiene Biblia en la mano lo puede hacer, si no lo leo yo. Dice Deuteronomio 4:8, por ejemplo, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Es decir, Dios estableciendo su ley. Salmo 119:7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El salmista reconocía que los juicios habían sido establecidos por Dios. Romanos 1:32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Pablo está hablando ahí que obviamente los hombres conocen que la ley ha sido establecida por Dios y aún así la violan. Esa justicia rectoral de Dios está siendo violada porque Él pone las normas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, era soltero, mi mamá me decía, mira, mientras estés en esta casa, pues tú te vas a regir por las reglas de esta casa. Si no te gusta, te puedes ir. Y obviamente fui libre, digamos, de esa normativa o de cumplir esas cosas hasta que yo no estuve bajo eso. Pero el asunto con Dios es que usted y yo y todo este mundo va a estar siempre bajo la justicia de Dios. Y las reglas que Él ha establecido nunca van a ser quitadas para nosotros. Santiago 4:12 dice, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Santiago está diciendo, miren, solamente hay uno que pone la ley. Resumiendo la justicia rectoral, básicamente eso se refiere a que Dios es el que establece o Dios pone las normas, Dios pone las reglas del juego. Dios es el que ha establecido bajo su rectitud y bajo su perfección, bajo su justicia, las leyes bajo las cuales Él va a juzgar a este mundo. Y luego ya de una forma más práctica, vemos la justicia distributiva, que ya es cuando Dios pone su rectitud en juego, la pone en marcha y ya ejecuta la ley que Él ha establecido en la justicia rectoral. Ahora, eso se ve de dos maneras. Vemos en la Biblia la justicia retributiva, que es que Dios castiga la desobediencia a su ley. Vamos a leer 3 pasajes muy brevemente. Dice el segundo libro de Crónicas 12:5. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá, que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac,
y les dijo: así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Dios está poniendo acá de manifiesto su justicia retributiva, castigando la desobediencia de su pueblo a su ley, porque él había establecido una norma y como no se cumplió, entonces él da la retribución que él ha establecido para ella. Salmo 129:4 dice: el Señor es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Es decir, cuando Dios castiga, él está mostrando su justicia. De hecho, lo vamos a ver de forma perfecta al final de esta existencia. Cuando Dios castiga y envía al infierno a aquellos que le han rechazado toda su vida, él justamente y él con base en su justicia va a mandar al infierno a aquellos que no han creído en él. Segunda de Tesalonicenses 1:6 en adelante dice: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Una de las promesas que tenemos, y eso obviamente no es algo en lo cual usted debe tal vez andar amenazando o tirarle a la gente. Dios nos promete acá y Dios dice en Tesalonicenses que Él va a dar justa retribución a aquellos que le causan daño al cristiano por ser cristiano. Es parte de su justicia retributiva. Pero por otro lado también vemos la justicia remunerativa, que es que Dios reparte recompensa según la obediencia a su ley. Salmo 58:11 dice: y los hombres dirán: ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Mateo 25:21 dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos a Dios retribuyendo, remunerando, no obviamente de una forma con dinero, no de una forma material, sino que de una forma más profunda, que es Él mismo. La misma justicia de Dios remunerando o dando una recompensa a aquellos que obedecen su ley. Hebreos 11:26, hablando obviamente de aquellos que esperaron en fe, dice: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Habla de Moisés, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Habla de que Moisés confió y sabía que el oprobio valía más que cualquier riqueza, porque había de haber una recompensa mayor al seguir la ley del Señor. Entonces, la justicia de Dios no es únicamente, no solo tiene que ver con la condena, sino que tiene que ver con cómo Él reparte o retribuye, ya sea de una forma positiva o negativa, conforme obedecemos su ley o no. Ahora, hay que entender algo importante. La justicia de Dios entra también en juego, como todos los demás atributos, y es importante que cada vez que hablemos de atributos, explicamos cómo los demás entran en juego con ella. Por ejemplo, si Dios fuera un Dios de perfecta justicia, sin poder, es decir, si Dios no fuera omnipotente, sería como un órgano legislativo, un órgano judicial que no tiene una forma de ejecutarla. Es decir, si Dios no fuera omnipotente y no tuviera la manera de poner en práctica esa justicia, no sería digno de adoración, porque sería solamente alguien con buenas intenciones, pero no sería un Dios soberano que puede ejecutar y puede poner de manifiesto su justicia y llevarla a cabo y retribuir como Él quiere, sin objeción o sin ningún tipo de estorbo de parte de los hombres. Es decir, no tendríamos ninguna garantía que la justicia a la larga va a prevalecer en el mundo. Nuestra esperanza, de hecho, lo vamos a ver al final, en la justicia de Dios es que Él va a preservar, su justicia al final va a prevalecer. Si Dios no fuera omnipotente, no tendríamos esta esperanza. Ahora, por otro lado, si Dios fuera un Dios de poder ilimitado, pero no hubiera justicia en su carácter, estaríamos sometidos a un Dios tirano que podría hacer todo lo que Él quiere, sin ningún tipo de norma o ningún tipo de limitación a ella. Gracias sean dadas a Él, que en sus atributos podemos contar con la justicia y rectitud, y alabado sea Él y gloria sea a Él, porque podemos confiar en su rectitud y justicia. Obviamente aquellos que hemos creído en Él y decidimos seguirle, aquellos que no creen en Él, su justicia y rectitud es causa de temor. De otra forma, o de otro lado, ¿cómo entran también los demás atributos? La justicia y la gracia y la santidad de Dios se ven también conjugados de una forma perfecta en la persona de Jesucristo.
¿Por qué? La justicia de Dios demandaba un sacrificio que usted y yo no podíamos pagar. Teníamos una deuda que superaba aquello que podíamos cancelar. No teníamos ninguna manera de pagar algo tan grande porque habíamos ofendido a un ser eterno. Y la justicia de él no podía, como le dije al principio, no podía ser una excepción. Ah, bueno, él me cae bien, o él pobrecito como sufrió, le voy a dejar pasar esto y lo voy a salvar. No, su justicia exigía un pago perfecto, exigía un pago de todos aquellos que habían pecado. Y nosotros, por ser seres limitados y humanos, no teníamos cómo pagar esto. ¿Qué hizo Dios? Obviamente manifestando su gracia, entonces suplió al Cordero que nos expiaría de todo pecado y que por medio de él se satisfaciera la justicia de un Dios santo. Ahora su justicia es nuestra justicia. Ahí entran en conjugación o entran en juego, valga la redundancia, la justicia de Dios, pero también su gracia. Él mismo no hizo desuso de su justicia, sino que él mismo, por gracia, proveyó el medio para que fuera satisfecha. Ahora, viéndolo de una forma un poquito más práctica, viéndolo para nuestra vida, hay que entender que todo juicio, toda decisión, toda norma, todo lo que nosotros afirmemos, expresemos o exclamemos o decidamos es justo en la medida que se conforme al carácter moral de Dios. Lo repito, todo aquello que hagamos, pensemos, digamos, declaremos, es justo únicamente en la medida que se conforme al carácter moral de Dios. Porque si vivimos que su justicia es su perfecta rectitud, su perfecta norma moral, que Él no viola esto, entonces, y Él es la norma de justicia, porque Él mismo es la justicia, no puede haber nada justo en nosotros si no está alineado a Dios y su carácter. Le doy un par de ejemplos, o algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando enseñamos, si enseñamos en la iglesia, predicamos en la iglesia o enseñamos a otros, ¿es fiel a la palabra de Dios? Si la enseñanza que damos no es fiel a la palabra de Dios, no se manifiesta su justicia, porque estamos enseñando un carácter de Dios que no es el de la Biblia. Si yo muestro a un Dios sin ira, si yo enseño a un Dios alcahueto, si yo enseño a un Dios que deja todo pasar, si yo enseño a un Dios posiblemente que Él solamente le interesa mi prosperidad, pero no mi santidad, yo estoy entonces siendo o mostrando injusticia, porque no va de acuerdo a la moralidad de Dios. Por ejemplo, la corrección. Cuando me corrigen, ¿lo recibo de una forma correcta? Porque si yo entiendo que si me corrigen con base en la palabra, hablando lo anterior, si yo entonces no recibo la corrección y yo por el contrario me pongo en un plano soberbio, arrogante y rechazo la corrección, yo de una forma tal vez tácita, sin decirlo de una forma expresa, yo estoy rechazando la justicia de Dios. Yo estoy diciéndole a Dios, tu justicia no me parece. Tu justicia no me parece correcta, porque yo no quiero recibir aquella corrección que tú has establecido en tu palabra. De otra forma, también la disciplina. Cuando ejercemos disciplina en la iglesia, ¿es con amor? Cuando yo confronto a otros, por ejemplo, en la iglesia, ¿lo hago en amor con la intención adecuada de ganarlos para Cristo? Me refiero a ganar a mi hermano para que vuelvan a una comunión adecuada en Cristo Jesús. Porque si no lo estoy haciendo, no estoy mostrando la justicia de Dios. El amor en una relación, el amor a mis hermanos, ¿es puro, es según Dios o es un amor condicional? Si yo muestro un amor condicional, si yo muestro un amor pecaminoso, no hay justicia de Dios ahí. Yo no puedo esperar que cosas buenas salgan de un amor que lleva mucho pecado o que lleva pecado en él. Si el amor que yo muestro a mis hermanos no va alineado a lo que Dios ha establecido que es amor, como dice su palabra, no estoy mostrando justicia, porque entonces no es su carácter el que estoy mostrando ahí. La autoridad. Si yo ejerzo autoridad, ya sea en la iglesia, en mi familia, o yo ejerzo autoridad en mi trabajo, ¿lo hago con temor? Lo hago con temor sabiendo que yo debo reflejar la justicia de Dios con aquellas personas sobre quienes yo ejerzo autoridad. Y visto de otra forma, cuando yo estoy bajo autoridad, respeto mi autoridad. Si estoy en la iglesia, respeto a aquellos que han sido establecidos como autoridad. Si yo estoy en un trabajo, respeto las normas que han sido establecidas ahí. Porque si no, son maneras en las cuales, tal vez no de una forma expresa, no lo decimos, pero de una forma práctica estamos rechazando la justicia de Dios.
Cuando juzgamos a otros, ¿lo hacemos con justo juicio? Juan dice que debemos juzgar con justo juicio, pero como estudiamos hace unas semanas en la iglesia, juzgar sí es algo que la Biblia nos manda a hacer, pero con justo juicio se refiere a que lo hagamos con base en la norma de Dios, que yo pueda juzgar las cosas en la iglesia, que yo pueda juzgar aquellas cosas que ocurren con mis hermanos, pero con base en el propósito de Dios, que es que Cristo sea mostrado en ellos, no para criticarlos, no para hundirlos, no para sentirme superior, sino para que Cristo sea mostrado en ellos. Y por último, como ejemplo, las relaciones entre hermanos, las relaciones que yo tengo, ya sea de amistad, noviazgo, son relaciones que glorifican a Dios y su carácter. Porque si yo tengo una relación que no está basada en la norma de Dios, si no está basada en su ley, si no está basada en su rectitud, santidad y justicia, entonces no puedo esperar unos buenos resultados o buenos frutos de la misma, porque no estoy tomando en cuenta la justicia de Dios. Y Dios, su justicia y rectitud, para Él es muy importante. Y Él al final va a hacer que de una u otra forma su ley, su rectitud y su justicia sean respetadas y establecidas en nuestra vida si somos sus hijos. Si usted no está pasando, si usted no ha sido disciplinado por Dios al ir en contra de su ley, es muy posible que no sea hijo de Dios, hermano. Y obviamente debe considerarse sido nacido de nuevo. Pero aquellos que somos confrontados por Dios, aquellos que somos confrontados con nuestro pecado, cada vez que no respetamos su ley, más allá obviamente del arrepentimiento y ese dolor que produce en nosotros, debe ser también causa de gozo porque es Dios alineándonos a su justicia, porque Él quiere producir esa justicia en nosotros. De hecho, todo lo que es justo debe ser alineado al carácter de Dios. Los juicios de Dios, sus decisiones son de hecho perfectamente justos. Por favor, si me acompaña a Job 40, vamos a ver lo que habla acá. Es bien interesante porque Job está reclamándole a Dios y Dios le contesta de una forma bien interesante. Job 40, versículo 2. Dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Mire el 8, dice, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Es decir, mire qué poderoso es lo que le dice Dios a Job acá. Le dice, mira, ¿acaso tú con tu forma de pensar, que tú pensás que sos más justo, de la manera que acabamos de ver, cuando tú rechazas el juicio de Dios, tú consideras que sos más justo que yo? ¿Tú consideras que tu juicio es mejor que el mío? ¿Acaso tú me estás diciendo que yo soy el culpable y tú te justificas? Hermano, cada vez que usted y yo no nos alineamos a la justicia de Dios, cada vez que no nos alineamos a la rectitud de Dios, lo que estamos haciendo es que nos estamos justificando. Y estamos diciendo que entonces Dios es culpable y uno es justo. No sé si usted tiene ese problema. Yo sí tengo un problema en mí, una debilidad, un pecado, de hecho, no es debilidad, pecado en mi carne, que me es muy fácil justificarme. Cuando yo cometo un error, le confieso que me es bien fácil justificarme y echarle la culpa a otros, enojarme con otras personas, decir que fue culpa de ellos, decir que fui víctima de circunstancias o lo que sea. Pero la Biblia lo que nos dice es que debemos asumir nuestra responsabilidad, porque si no asumimos esa responsabilidad, estamos diciendo que Dios es injusto y eso no puede ser así. Por ejemplo, y los que estamos casados lo podemos ver bien, muy fácilmente. Es el primer impulso, obviamente, decir, bueno, es culpa de ella, hay que ver a ella cómo resuelve esto o que me pida perdón. Pero la Biblia dice que sus juicios son justos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de mí? ¿Cómo la Biblia me describe a mí su rectitud? Que yo soy culpable, que yo soy pecador. Posiblemente en algún momento mi esposa se haya cometido un error, pero yo no soy superior a ella delante de Dios. Visto desde la perspectiva de la justicia y rectitud de Dios, yo soy igual de culpable que ella. Así que ¿quién soy yo para creerme más y no pedirle perdón? Ojo, eso lo digo fácilmente ahorita, pero ya en la práctica es muy difícil porque nuestro orgullo nos gana la batalla muchas veces. Y la Biblia nos dice acá que cuando usted y yo nos justificamos, lo que estamos diciendo es que el injusto es Dios. Estamos haciendo a Dios injusto cuando nos justificamos y queremos exaltar nuestra justicia propia.
¿Cuántas veces nos hemos quejado, hermanos, por ejemplo, que alguna circunstancia que estamos pasando es injusta? ¿Cuántos, por ejemplo, ahorita nos hemos quejado de lo que estamos pasando ahorita? Señor, es injusto que estemos pasando esta cuarentena. Qué injusto es, Dios, que cuando mejor me estaba yendo pasa esto. Qué injusto es que a tus hijos nos está pasando esto y lo otro. Yo vi, lamentablemente, algunas declaraciones de algunos pastores en algunos lugares diciendo, no, usted como cristiano salga, no se preocupe. Esto únicamente es para aquellos que no creen en Dios. Eso únicamente es para aquellos que no confían en el Señor. Así que usted salga. Ahí Dios lo va a castigar. A usted Dios lo va a proteger por lo cubre con su sangre. Qué interesante es que somos ignorantes de la palabra al punto que no vemos que cuando vienen circunstancias de sufrimiento a nuestra vida, cuando vienen dificultades, más allá del juicio de Dios, porque sabemos que un juicio de Dios históricamente en la Biblia pues excluye a los creyentes, más allá de eso, es una oportunidad para que su justicia se muestre en aquellas personas que no creen por medio de la predicación del Evangelio. Más allá de quejarnos de que estamos sufriendo por esa circunstancia, deberíamos darle gracias a Dios y entender que tarde o temprano, de una u otra forma, si somos creyentes, si somos sabios, Dios nos va a fortalecer en nuestra fe por medio de esto. ¿Cuándo se ha visto usted alguna injusticia, por ejemplo? ¿Cuándo, por ejemplo, han hablado mal de usted? ¿O le han hecho algún chambre, por ejemplo? ¿O han, digamos, no sé cuál es la palabra, lo han puesto en mal con otras personas? Y usted dice, esto no es justo. Y empieza usted a quererse defender, y empieza a querer empezar a averiguar, empieza a querer ver cómo resuelve eso para lavar su imagen. La Biblia dice que nuestra justicia básicamente es nula delante de Dios. Entienda usted que esas circunstancias en las cuales decimos que son injustas, son ocasiones que Dios ocupa para mostrar su justicia en nosotros. Glorifica mucho más a Dios que nosotros confiemos en su justicia, que no nos queramos exaltar y que dejemos que Él entonces obre su justicia, que nosotros queramos lavar nuestra imagen. Pero es que soy hijo de Dios, no lo puedo ver así. Un hijo de Dios confía en la justicia de Dios. Si no, vea el ejemplo de Cristo. Con Jesucristo se cometió la peor injusticia que pudo haber, humanamente hablando, porque Él no cometió ningún pecado. Sin embargo, Él, cuando pudo defenderse, se mantuvo en silencio, sabiendo que había un propósito superior que estaba pasando, que era el plan eterno del Padre, que se iba a cumplir si Él guardaba silencio. No obstruya, no entorpezca aquello que Dios quiere obrar en su vida, defendiendo su justicia propia como que fuera algo que existiera de verdad y que vale la pena defender. Entonces, para seguir hablando del mismo tema o del mismo punto, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la justicia del hombre? Mire, la Biblia dice que el hombre no tiene ningún argumento para justificarse delante de Dios, por mucho que se esfuerce. Si tiene su Biblia en la mano, por favor, acompáñame a Job 9, versículo 1. Job capítulo 9, versículo 1. Dice, entonces respondió Job y dijo, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo puedo yo verme justo delante de Dios? ¿Cómo puedo yo justificarme delante de Dios? Dice la Biblia, si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Lo que le está diciendo aquí la Biblia, hermano, es que si usted quiere justificarse delante de Dios con sus argumentos, si usted quiere justificarse delante de Dios con su propio valor o con lo que usted tiene a argumentar, usted va a salir dañado. Dios es tan recto y es tan justo que Él no va a hacer una excepción con usted y va a quitar la prueba que Él está haciéndole pasar para que usted deje de llorar y deje de quejarse. Usted no tiene ninguna manera de decirle a Dios, mira, yo no soy merecedor de aquello que me estás haciendo pasar. Yo no merezco esto, porque Dios siempre va a tener el argumento que va a pesar mucho más. Por tanto, hermano, en amor, no quiera justificarse delante de Dios. No quiera argumentar con Él y exponer su justicia, sino que al contrario, busque humillarse delante de la justicia de Él. Porque si no puede llegar a algo peor, que es pretender que con obras usted va a justificarse delante de Dios. Dice
Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Es decir, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha determinado para que el hombre sea justificado es para que toda boca humana quede callada, que ningún argumento humano tenga validez delante de él. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno, nadie, nunca nadie va a ser justificado por obras. Pues por medio de la ley vive el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiere usted ser justificado? Lo va a hacer en Cristo, no con base en sus obras. Si usted se siente que, digamos, que quiere buscar ser justificado, si usted pretende hacerlo por medio de obras que usted haga, usted está yendo en contra de la justicia de Dios, porque Dios estableció en su justicia que la única forma en la cual usted y yo habíamos de ser justificados es por gracia, por medio de la persona de Jesucristo. Por tanto, si usted le pide a Dios que haga justicia en su vida, Él le va a dar a Cristo. Si usted busca la justicia de Dios, Él le va a dar más de Cristo. Pregunta, ¿será entonces Dios injusto, por ejemplo, al elegir a algunos y a no elegir a otros? Esto ya lo sabemos, pero es una pregunta que siempre sale. Ya, pero Dios es injusto cuando hablamos de predestinación en círculos teológicos. Dios es injusto porque ¿cómo va a ser que Él va a escoger a unos y no va a escoger a otros? Como hablábamos en la soberanía, y su soberanía entra en perfecta relación con su soberanía y la justicia acá. Él escoge a quien Él quiere. Y ya que Él es justo, porque Él es la norma de justicia, si Él quiere escoger a unos y no escoger a otros, eso es perfectamente recto y perfectamente justo. Si usted y yo lo hiciéramos, por ejemplo, si usted y yo fuéramos los gobernantes y usted y yo como humanos tuviéramos, por ejemplo, cierta cantidad de alimento para repartir y no lo diéramos a todos, sino que solamente a algunos, ahí sí seríamos injustos nosotros. Pero usted y yo no somos Dios. Dios, por ser soberano, por ser creador, por ser omnipotente, por ser Dios en sí mismo, Él puede hacer esto y hacerlo para su gloria y no dejar de ser justo. Dice Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No hay injusticia en Dios. Dios, si Él escoge a unos y no escoge a otros, lo hace para su gloria, con base en su soberanía, y no va en contra de su carácter. Por tanto, Él es justo y recto, escogiendo a unos y condenando a otros con base en sus obras que son pecado. Para ir concluyendo entonces, vamos a ver únicamente algunas consideraciones. Para nosotros, ¿qué significa entonces que Dios sea justo y recto? En primer lugar, ¿qué debe producir o qué significa para nosotros que Dios sea justo y recto? En primer lugar, debe producir temor y obediencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios jamás va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice en Números 14:18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Amado hermano, posiblemente Dios en su gracia o en su misericordia no le ha retribuido a usted con base a todo lo que usted ha hecho, pero no pruebe la paciencia de Dios, porque encontrarse con su justicia, encontrarse con su rectitud, con que Él no va a permitir que usted se siga burlando activamente o deliberadamente de su justicia, debe producir temor y obediencia. Es mejor someterse a Él ya, antes que sea demasiado tarde. Una persona que vive abiertamente y repetidamente en pecado, que constantemente su carácter muestra que no ha nacido de nuevo, pues obviamente no lo es. Y tarde o temprano, cuando muera, se va a llevar posiblemente una terrible sorpresa, que toda su vida ha pensado que cuando muera va a ir al cielo,
y cuando muera lo que va a pasar es que se va a encontrar con Cristo, pero no como aquel que lo salvó, sino como aquel juez que lo va a condenar con base en su justicia. En segundo lugar, aquellos que hemos creído, la justicia y rectitud de Dios debe producir gratitud, porque su justicia nos ha sido dada por medio de Cristo. Mire, 1 Corintios 1:30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justicia de Dios, santificación y redención. Dios, en su gracia, ha hecho que Cristo sea nuestra justicia. Usted y yo, como vimos hace un momento, no hay justicia en nosotros. No nos podemos justificar. Nuestras obras son completamente injustas, pero Él en nosotros es nuestra justicia. Todo aquello en lo cual somos incapaces porque no hay justicia en nosotros, Él es nuestra justicia. El Padre nos lo ha dado como nuestra justicia. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, eso es a Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Padre, a aquellos que hemos creído, a aquellos que tenemos a Cristo, ya no nos ve como el pecado que somos, o como los pecadores que éramos, sino que a él que no conoció pecado, a él lo hizo pecado y depositó sobre él la ira que había de caer sobre nosotros, para que ahora él nos ve como justicia. Él, a los hijos de Dios, nos ve como justicia de Dios en Cristo. Por tanto, la justicia de Él debe producir gratitud. Debemos darle gracias a Él, que a pesar de que Él justamente nos podría haber condenado al infierno, Él por su gracia nos ha dado la justicia de Cristo. Eso debe también producir entonces una invitación. ¿A qué? A vivir como Él, ser rectos y justos, porque Él lo es. Obviamente, como le acabo de decir, si nuestra justicia es Cristo, Él en usted puede ser recto y justo cuando usted no lo puede ser. Por tanto, tiene toda la capacidad para ser recto y justo porque Él en usted es recto y justo. Dice primera carta de Juan 3:6, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Ahora, de una forma más práctica, ¿cómo entonces yo practico la justicia? Tal vez este versículo lo hemos leído muchas veces y pasamos por alto lo que dice al final. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quiere usted vivir en justicia? ¿Quiere usted vivir la justicia de Dios? Es decir, reflejar su carácter, reflejar su rectitud, reflejar lo justo que Él es. Vaya a la palabra. Dice la palabra de Dios acá mismo que la escritura es útil para instruir en justicia. ¿Quiere conocer más usted la justicia de Dios y practicarla? Vaya a la palabra. ¿Qué más produce la justicia? Un anhelo. Anhelar su justicia en nuestras vidas. Y si ya dijimos hace un momento que su justicia en nosotros es Cristo, mire lo que dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Obviamente nuestro pastor nos explicó el año antepasado, si no me equivoco, qué significaba esto. Pero hay que entender que Cristo en nosotros, siendo nuestra justicia, es aquel anhelo que debemos tener permanentemente en nosotros. Y por último, tenemos que confiar que su justicia triunfará al final. Si somos creyentes y hemos creído en Él, debemos mantener y mantener la esperanza de que no importa qué tan malo se vea el mundo, para nosotros sus hijos, al final su justicia va a triunfar y todo para nosotros va a estar bien. Dice Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Se sabe que eso se refiere en Apocalipsis ya en tiempos finales. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Dios va a juzgar con justicia a aquellos sus enemigos, a todos aquellos que han hecho guerra contra Él, a todos aquellos que se le han opuesto, a todos aquellos que posiblemente se burlan de usted por ser creyente. Dios los va a juzgar justamente. Ahora, usted no debe tener la esperanza de verlos arder en el infierno. Su esperanza debe ser que por medio de su predicación del Evangelio, esas personas puedan llegar al conocimiento de Dios. Pero si no, mantenga la esperanza que de una u otra forma Dios va a mostrar su justicia al final de los tiempos. Concluyo únicamente con algo que dice Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana.
Él dice, en definitiva, si todos los caminos de Dios son misericordia, juicio y justicia, es decir, todas sus obras son estas cosas, su santidad reluce a sí mismo en ellos. El conocimiento de Dios que se nos presenta en la Escritura no tiende a otra cosa, sino al que se nos entrega por parte de las criaturas y nos mueve, en primer lugar, ¿a qué nos lleva el conocimiento de Dios? A temer a Dios y después a confiar en Él para aprender a servirle y honrarle mediante una vida limpia, una obediencia sincera, apoyándonos totalmente en su bondad. ¿Qué debemos creer entonces o a qué nos lleva al conocer la justicia de Dios? Aprender a servirle y honrarle mediante una vida limpia, una obediencia sincera, apoyándonos totalmente en su bondad. Vamos a orar y luego abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Dios, te damos gracias por este momento que hemos compartido. Gracias, Señor, porque tu justicia es aquello que nos da la garantía que tú nunca vas a pecar, que tú nunca vas a volver de tu carácter. Es tu justicia, tu rectitud la que nos da la confianza, que podemos confiar en tu carácter y que todo tu poder, Señor, se ve también relacionado con esa justicia que te ayuda, perdón, que Señor, que nos ayuda a ver que tú nunca vas a pecar, que tú nunca vas a cambiar de carácter, que tú nunca vas a hacer algo contrario a tu carácter, por tanto, podemos confiar en ti. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos compartido acá y que de igual forma, Señor, lo que vamos a seguir aprendiendo en estas semanas nos ayuda, Señor, a mantenernos firmes en la fe, aún en medio de tiempos inciertos. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, abrimos espacios para preguntas y respuestas. Veo una en el chat. Dice, las recaídas pecaminosas en nuestras vidas pueden causar incredulidad en la obra de Cristo en mi vida. ¿Cómo identificar realmente si hemos sido justificados y tuvimos recaídas? Vale, buenísima pregunta. la, la Biblia establece ciertos parámetros para poder entender si somos hijos de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que el mismo Espíritu Santo es aquel que nos da testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Romanos 8:15 lo dice, que tenemos el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón, que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa si estamos en una recaída constante? Sí, posiblemente. Ahora, hay que ver también qué es recaída, porque obviamente el cristiano sabemos que vamos a pecar, sabemos que estamos en un mundo caído y sabemos que tenemos una naturaleza también pecaminosa, que si bien se nos ha sido a la naturaleza de Cristo, pues también somos débiles y si no nos cuidamos, podemos pecar. Entonces, por ejemplo, que una persona que ha tenido problemas con alcohol tenga una recaída, ok. ¿Qué ocurre cuando esa persona peca? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Esa persona es llevada al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo o no? ¿Será que esa persona solamente siente una emoción porque no quiere sentirse mal y lo que siente es culpabilidad porque él de una u otra forma conoce la ley de Dios? Porque lo que la Biblia dice es, y lo vemos en segunda carta de los Corintios, dice Pablo que la corrección que Pablo envió a ellos produjo en ellos una tristeza, un sentido de vindicación, pero que esta tristeza no era una tristeza que llevaba a muerte, sino que era una tristeza que llevaba a vida y a un arrepentimiento genuino. Por tanto, una persona o un creyente que está constantemente recayendo, posiblemente una persona, un creyente que no ha madurado en la fe, pero muy posiblemente es que no ha nacido de nuevo, si esta persona lleva al arrepentimiento. Posiblemente es una persona que le gusta el medio cristiano, que le gusta aquello que implica el cristianismo, pero que no ha conocido realmente al Señor. Obviamente, aquí estamos poniendo eso en una situación bien complicada porque nosotros no podemos ver si una persona ha nacido de nuevo o no. Obviamente hay parámetros. Hay hermanos, si por ejemplo vemos a un hermano que constantemente recae en lo mismo y aunque se habla con él, vuelve a mostrar el mismo pecado abiertamente. No solamente pecados escandalosos, sino que también pecados de carácter. Habría que ver realmente si es nacido de nuevo y obviamente habría que invitarle, no solamente aconsejarle con base en su pecado, sino que presentarle el Evangelio. Porque la necesidad primordial posiblemente no sea cambiar moralmente, dejar de tomar o cambiar su carácter, sino que hay un problema subyacente más grande que es posiblemente que esa persona, aunque ha escuchado el Evangelio, no ha creído, no ha nacido de nuevo. No sé si eso responde la pregunta, espero que sí. Ok,
Dice Daniel, dice, ¿cómo puede Dios justificar al impío y seguir siendo justo? ¿Cómo puede el pecador recibir de Dios un beneficio tan extraordinario? Muy buena pregunta. Dios sería injusto, Daniel, si él, y sería injusto consigo mismo, si él declarara justo al impío sin satisfacer la norma que él estableció. Es decir, diciendo, bueno, yo te declaro justo solamente porque yo quiero. El tema acá es que la gloriosa gracia de Dios se manifestó de tal forma que Dios, sabiendo que en su justicia se requería el pago, y un pago obviamente perfecto para satisfacer la ofensa a un Dios perfecto, él mismo nos justificó dándonos la justicia de Cristo, porque Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo la voluntad del Padre, y él fue llevado a la cruz y fueron echados sobre él todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por tanto, esa justicia, esa derrota al pecado que Cristo ganó en la cruz, nos es imputada a nosotros, nos es dada a nosotros, en un término legal, nos es dada a nosotros por Dios por fe en Cristo Jesús. Ahora, Dios habría sido injusto si él lo hubiera hecho sin ningún tipo de sacrificio, si le hubiera dicho, mira, yo sé que yo establecí una norma y una ley, pero ¿sabes qué? Hoy me siento buena onda, te voy a perdonar y te voy a declarar justo. Él habría sido injusto porque, como dijimos, su justicia es de hecho cuando él va alineado a su mismo carácter. No sé si eso responde la pregunta o no sé, Pastor Jaime, si tú quieres agregar algo más. No, excelente respuesta, muy, muy buen tema. Excelente, gracias. Lo que dice otra pregunta, dice, después de la obra de Cristo en nosotros y su perdón, hay pecados que Dios omitirá las consecuencias, o de todos los pecados tendremos que rendir cuentas con un castigo. Buena pregunta. Veamos. Tú y yo, nosotros como creyentes, somos libres obviamente en el sentido que Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús. No somos esclavos del pecado, por tanto no estamos amarrados a ello. Ahora, ¿consecuencias en qué sentido? Por ejemplo, si yo cometo adulterio, mi matrimonio se deshace, pues si yo de verdad nacido de nuevo, Daniel, si yo soy hijo de Dios, pues mi seguridad eterna está garantizada en Cristo. ¿Ok? No hay una consecuencia que afecte mi destino eterno. Sin embargo, no soy libre de las consecuencias que eso va a traer a mi vida terrenal. Perder un matrimonio, perder comunicación con mi hijo, por ejemplo, ministerialmente hablando también. No sé si me va a entender, o sea, obviamente hay consecuencias que el pecado trae y obviamente la Biblia cuando dice que la paga del pecado es muerte, no solamente se refiere en un sentido eterno, sino que prácticamente también el pecado tiene consecuencias que son de muerte. No va a tener ninguna consecuencia buena. Entonces, Dios en su misericordia puede no darnos la retribución inmediata o que nos pase algo malo inmediatamente si pecamos en su gracia y en su longanimidad, que es su paciencia. Pero si constantemente estamos pecando en lo mismo, de una forma si no hay arrepentimiento en nuestras vidas porque no procedemos al mismo, entonces Dios va a muy posiblemente hay que quebrantarnos por medio de dejar que vengan a nosotros las consecuencias de ese pecado que deliberadamente hemos cometido. No sé si eso responde la pregunta. Bueno, dice, okay, ¿cómo podemos relacionar la justicia de Dios con su gran amor? Para poder explicar a las personas que solo quieren saber de su amor y no de su justicia. Ok. Híjole, buenas preguntas ahora. El amor de Dios, y de hecho vamos a hablar del amor precisamente el martes, y es una pregunta que voy a responder ahí, así que no la voy a responder ahorita, no mentira. Veamos, hay que entender que la justicia de Dios no pasa por alto, o el amor de Dios no pasa por alto su justicia. Entonces, no puede haber un amor, ya que todos sus atributos entran en una relación perfecta. Dios no nos amaría si Él no mostrara justicia con nosotros. Y hay que entender que, como mencionaba hace un momento, que la justicia de Dios requirió un castigo sobre aquel que no lo merecía. Y obviamente Dios muestra su amor con nosotros, como dice la Biblia
en Efesios 2, ya que cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos hijos de ira, Él nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos ahora. Ahora, ese amor, obviamente, Dios ama de una forma, y no me quiero adelantar a lo del martes, Dios ama de una forma particular a aquellos que Él ha escogido, pero hay que entender que ese amor no fue, en buen salvadoreño, no fue de choto, no fue gratis. Ese amor que Él muestra en Cristo requirió el cumplimiento de su justicia por medio de la muerte expiatoria, que fue una muerte horrenda sobre su Hijo que vivió una vida perfecta. Entonces, el amor de Dios obviamente se manifiesta en la persona de Cristo, pero hay que entender que ese amor puede ser manifestado ahora en la salvación por medio de Cristo únicamente porque su justicia se cumplió perfectamente en el requisito que Dios había puesto. Ok, ¿podemos interpretar los hechos actuales como la justicia de Dios hacia el mundo? ¿Cómo podemos responder a aquellos que dicen que esto que vivimos es juicio de Dios? ¿Y cómo respondemos ante la situación? Veamos, yo soy de acuerdo, de hecho, en el sentido que vivimos en un mundo caído y las cosas que ocurren ahora Dios las decreta y Dios las manda porque obviamente vivimos en un mundo caído. Pero cuando hablamos de un juicio de Dios, cuando Dios ha mandado juicio sobre la tierra, usualmente Él salva a sus escogidos antes. Entonces, eh, para nosotros, por ejemplo, vaya, veamos lo que ocurrió en las épocas de la iglesia primitiva. Había una decadencia de la sociedad, había una decadencia moral, espiritual, y la iglesia sufría una persecución en la cual ser cristiano no era solamente sentarse en una banca todos los domingos. Era que ser cristiano era una confesión que me llevaba a la muerte. Esto llevó a que la iglesia, obviamente, proclamara el evangelio sabiendo lo que estaban haciendo, y llevó a que la iglesia creciera como debía hacerlo por medio del sufrimiento. Entonces, personalmente, y eso obviamente de una forma personal, y lo hago con base a lo que hemos aprendido también y lo que he leído, más que un juicio es la soberanía de Dios mostrada a través de algo que posiblemente no se había visto antes con esa enfermedad, pero ya se había visto antes con otras enfermedades, pero que la iglesia debe ser sabia y a interpretar que es un momento idóneo, como siempre, como todos los demás, porque la Biblia nos manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero hoy más que nunca, que la gente posiblemente se está haciendo preguntas existenciales que nunca se hacen antes. Posiblemente las personas que antes cuando salían, cuando ellos querían, nunca se preguntaban si qué pasa si eso se pone peor, qué pasa si la muerte realmente llega a mí. La iglesia debe entender que tenemos como misión, como dice Efesios 3, de proclamar las riquezas de su gloria. Y la riqueza de su gloria es que en Cristo Jesús ellos pueden llegar a la salvación si depositan su fe en Él. Entonces, más que el juicio de Dios, yo lo veo como un tiempo idóneo para predicar, cuando la gente posiblemente esté más abierta que en otros momentos. Pastor Jaime, no sé si gusta complementar esa parte. Sí, gracias Mario por el tiempo. También es correcto, excelente lo que tú decías. Tenemos el ejemplo de Lot. Lot era el único justo en Sodoma y Gomorra y Dios lo manda a sacar antes de destruir la nación. Eso por una parte, solo como un ejemplo. Y segundo, después de la muerte de Cristo, después de el juicio que Dios ejecutó sobre Jesús, solo estábamos esperando los juicios de Dios del Apocalipsis. Entonces, no podemos estar diciendo que porque yo tuve un accidente, ese es el juicio de Dios, que porque alguien estaba en un motel y el motel agarró fuego y ahí se murió, es el juicio de Dios. Sí es parte de una disciplina, si es parte de un castigo, podría ser, pero no son los juicios que Dios ha establecido y decretado en su palabra. Los juicios, si ustedes leen el Apocalipsis, bueno, lo vamos a estudiar en las próximas semanas, eh, pero los juicios son una cosa espantosa, o sea, los juicios que le ponen los pelos de punta a cualquiera. Entonces, y Dios tiene que ser glorificado por ello. Entonces, si la nación, el pueblo hoy por hoy, incluso la iglesia, no está glorificando a Dios, creo que debería de retomar bien su camino.
No, eso. Gracias, pastor. El hermano Carlos pone ahí, realmente la doctrina usual de la mayoría de iglesias cristianas no muestra, no enseña esa cara de Dios, de su justicia santa, pura e inerrante. No importa lo que se diga desde sus púlpitos, en la práctica se sigue viendo al ser humano como capaz de juzgar a Dios y a Dios, como un ser que se equivoca a veces. Mientras la doctrina sea la incorrecta, la forma de ver a Dios de parte de la mayoría de cristianos de estas iglesias estará muy distanciada del carácter santo de Dios. La doctrina lo es todo. En efecto, hermano. Gracias, sí. O sea, muchas iglesias satanizan a la doctrina porque dicen, bueno, la doctrina es más importante el amor, pero el amor no es justo, no es santo si no tiene una base doctrinal. No sé si me doy a entender, o sea, si el amor no tiene una base sobre lo que Dios dice que es el amor, entonces mi amor no es justo, mi amor es injusto. Yo, y como dice el hermano Carlos, yo puedo atreverme a juzgar a Dios, a decir que Dios es de una u otra forma, y no entiendo que es él que tiene toda la facultad de juzgarme a mí. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ok, si no damos por cerrar, no sé si en Facebook, pastor, hay alguna pregunta, si no. No hay ahorita. Perfecto. Bueno, entonces, si gustan, oramos y damos por cerrado este espacio entonces, y gracias a los que estuvieron conectados y participaron. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta noche, gracias, Señor, por tu justicia. Gracias porque tú no cedes ante nuestros berrinches, tú no cedes ante nuestra injusticia, sino que tú te mantienes recto, Señor, inamovible en tu justicia. Gracias porque cuando tu justicia se manifestó de forma perfecta en la persona de Cristo, lo hiciste para darnos salvación que no merecíamos. Te damos gracias, Dios, por todos los que nos hemos reunido ahora y por los que no han podido, para que sigamos juntos, afirmándonos en la fe y manteniéndonos en armonía aún durante ese tiempo que no podemos estar juntos físicamente. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.